Olmo Ediciones lanzó recientemente el libro Malandros de Álvaro de la Madrid, escritor y abogado y dirigente de la Unión Cívica Radical de Argentina. El libro, que se presentará próximamente en Buenos Aires, está prologado por el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, ahora en el exilio. La presentación también contará con las palabras desde Caracas de la líder opositora María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela. Además, está prevista su presentación en Madrid y en París, así como su traducción al francés y al inglés. Álvaro de la Madrid también es autor de los libros El Pingüino Emperador y La Década Enterrada, en las que detallaba el esquema de corrupción en los gobiernos de los expresidentes Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández. En entrevista con Radio Educación, el escritor, abogado y político Álvaro de la Madrid nos habla de su más reciente libro, Malandros. Malandros trata de toda la historia de lo que ha ocurrido en Venezuela. Es una cronología en el tiempo acerca de cómo surgió el chavismo, cómo se consolidó primero, cómo se radicalizó en el tiempo hasta llegar a esta tragedia y a esta calamidad humanitaria. La idea de escribir el libro surgió en mayo del 2017, cuando yo fui invitado a Caracas y también estuve en Valencia, paradojalmente a presentar un anterior libro que hablaba de la situación de la Argentina, la década enterrada, Cristina, sus valijas y el plan mesiánico para volver. Era un libro donde hablaba de la tragedia que habíamos vivido en la Argentina, de la gran corrupción, del mecanismo del entierro de dinero, que hoy se está buscando en el sur dinero enterrado, producto de esa corrupción, y de los lazos y vínculos con Venezuela. El kirchnerismo integró una organización delictiva con Venezuela y con la FARC, y ello había motivado mi visita, una denuncia penal que realicé en Buenos Aires para que se investigue esa cuestión, concitó la atención de Colombia, donde estuve, porque hablaba de la FARC y del narcotráfico, y también de Venezuela. Y estando en Venezuela, en las calles de Caracas, marchando con María Corina, escuché mucho la palabra malandros y escuché a la gente desesperada por mi condición de escritor y sabiendo que era extranjero y argentino, que me pedían que escriba sobre Venezuela. Estamos gobernados por una cuerda de malandros, me dijo una señora llorando en la calle, y en ese momento, Elsa, germinó la idea en mi mente de escribir el libro. Yo me dije, yo lo tengo que hacer, yo lo puedo hacer, y voy a escribir sobre Venezuela. Y el nombre Malandros no me pertenece, el nombre del libro, sino que es cómo los venezolanos llaman a este gobierno que los tiene secuestrados. Álvaro, diversas investigaciones ya señalaban al gobierno de Venezuela de estar implicado en el narcotráfico. ¿Cómo llegas tú a este hallazgo de que también estaba implicado el gobierno de Argentina y además en estrecha relación con las FARC? Bueno, las FARC entablaron en el comienzo del chavismo un vínculo delictivo a través de Diosdado Cabello, del cartel de los Soles. Para hacer historia hay que decir que el expresidente Uribe prácticamente las tenía contra las cuerdas a la FARC. Si hubiese tenido un tiempo más en su gobierno, posiblemente hubiese acabado con ellas, pero se recostaron sobre la frontera venezolana y tuvieron la acogida del lado de Venezuela y empezaron a trabajar esa sociedad delictiva. Ustedes recordarán los narcosobrinos en Centroamérica trasladando drogas y diciendo la droga era de la FARC porque era de máxima calidad. A esa organización delictiva que ya funcionaba se incorporó luego el kirchnerismo, que empezó a formar parte, digamos, de esa organización con un fuerte lazo político con Venezuela. El ex embajador argentino Eduardo Saurus denunció la embajada paralela, así la denominó, entre Caracas y Buenos Aires, donde se hacían negocios ilícitos por fuera de la formalidad de las relaciones entre los estados,
Y los Kirchner, ¿qué le incorporan a esa sociedad? Yo lo denuncié en la justicia en febrero del 2016. Denuncié a la expresidente Cristina Kirchner por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, narcotráfico y contrabando con Venezuela. Los Kirchner le incorporan un nuevo puerto de salida a esa droga, por el puerto de Buenos Aires hacia el norte de África, desde donde ingresaba luego a Europa. Y para eso generaron toda la cuestión que tiene que ver con desarmar los controles que existían en nuestro país, incluso llegando a quitarle la concesión a una empresa francesa que se llama Thales Spectrum, que tenía el control del espacio radioeléctrico en la Argentina, y le quitan esa concesión para desarmar ese control, que era el único control que podía impedir que esa droga entrara libremente por la Argentina para tener destino final Europa. Eso explicó en el tiempo la instalación definitiva del narco en la Argentina, un fenómeno que se lo debemos trágicamente al kirchnerismo, los colombianos matándose en nuestras calles, Mi Sangre detenido en Buenos Aires, uno de los principales narcotraficantes colombianos, y toda una situación y una herencia que estamos combatiendo y que ahora el presidente Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich están haciendo una tarea importante, pero en la Argentina hay cocinas de cocaína y ya dejamos de ser un país de tránsito, producto de esta cuestión que te estoy explicando, entre esos vínculos del kirchnerismo con el chavismo y la FARC. Ahí había una organización delictiva a nivel global, por eso uno ha dicho durante todo este tiempo que el kirchnerismo no ha tenido una mega corrupción o una hipercorrupción, solamente fronteras adentro de nuestro país. También tuvo nexos, vínculos y conexiones internacionales. Y ese dinero enterrado en el sur, y yo fui la primera y la única persona que habló del dinero enterrado en esa denuncia del 2016, es la demostración de esta sociedad, porque la metodología del entierro de dinero es originaria de la FARC y llega a la Argentina por inspiración chavista importada por los Kirchner. Álvaro, en las últimas horas trascendió que el juez Bonadío pedirá el desafuero y la detención de la expresidenta la próxima semana. ¿Ves viable que le retiren la inmunidad parlamentaria? Es muy interesante la pregunta. Ayer me entrevistaban en un canal de televisión aquí en la Argentina y decía que yo esperaba que esto suceda antes de que lo anuncie Bonadío, porque la verdad que las pruebas son muy significativas, abundan en el expediente, han confesado funcionarios del gobierno de la expresidente Cristina Kirchner, han confesado empresarios, todos dejando bien claro que el gobierno de Cristina Kirchner había implementado un sistema de recaudación de dinero ilegal diario que tenía que ver con coimas y con pedidos de retornos. Todo esto surgió a raíz, parece increíble, ¿no? Porque ni Gabriel García Márquez en su realismo mágico hubiese imaginado tanto. Todo esto comenzó a raíz de que un ex chofer del Ministerio de Planificación de Julio De Vido se le encontrara una bitácora, un cuaderno donde anotaba todas estas cuestiones, a quiénes se entregaba el dinero, a qué personas llevaba, cuánto dinero recolectaba, y había muchísimos centenos. Entonces con esto te digo que procede el pedido de desafuero y el pedido de detención también. Ahora realmente yo no sé qué va a hacer el Senado, porque lo que hay que decir que es el Senado de la Nación quien debe brindar el desafuero, y allí hay una mayoría del partido peronista, del cual en sus distintas variantes internas también está la expresidente, y ya hubo un pedido de desafuero anterior que fue desestimado. El presidente del bloque de senadores, que es Miguel Pichetto, un senador de Río Negro, de la provincia de Río Negro, ha sostenido que ellos consideran que para hacer el desafuero tiene que haber una sentencia firme, es decir,
que haya llevado a todas las instancias, incluso a la Corte Suprema, y que ya no pueda ser apelada. Esta es una interpretación caprichosa, es un argumento peregrino, te diría yo, porque no es la voluntad del legislador y lo que impera en la jurisprudencia. Cuando hay un pedido de desafuero solventado en pruebas tan contundentes, debe proceder y debe permitirse que la expresidente, en este caso, cumpla con esa rendición de cuentas pendiente por años que tiene ante la justicia, que ha sido denunciada en innumerables cantidades de causas penales y nunca hasta ahora ha rendido cuenta, más allá de que pesa sobre ella algunos procesamientos en algunas causas. Se ha comparado mucho el caso de los cuadernos con el caso Lavallato en Brasil. ¿Ves las condiciones en la justicia argentina para que el juez Bonadío lleve a cabo una labor como la del juez Sergio Moro? Sí, yo veo una gran indignación social que está empujando a la justicia a que se ponga los pantalones largos y de una vez por todas haga realidad en nuestro país el principio de igualdad ante la ley, el principio democrático de que la ley incluye al poder y que el poder no queda por fuera de la ley, pudiendo cometer cualquier tipo de tropelías sin ser investigado. Estamos alumbrando ese camino que en Brasil ya tiene un largo recorrido y que tiene presos significativos, incluso Lula, y muchos políticos, empresarios. Aquí eso debiera suceder, porque la verdad que uno conoce y ha denunciado tempranamente la corrupción del kirchnerismo. Yo he sido la persona que ha hecho la primera denuncia contra el expresidente Kirchner y la expresidente Cristina Fernández de Kirchner por el apoderamiento de tierras fiscales que hicieron en el sur del país, donde luego construyeron hoteles y lavaron dinero. Y la verdad que la corrupción de la Argentina, incluso por estos vínculos con Venezuela delictivos que te señalaba, el narcotráfico y demás, ha sido mucho más grande, ha sido mucho más desopilante que lo de Brasil, de manera tal que debemos alumbrar esa cuestión. Hay muchos que creen, hay mucha dirigencia política, te diría que en el mundo, que creen que cuando la justicia se involucra permanentemente en las cuestiones que tienen que ver con el poder o con la política, esto hace un daño y puede generar situaciones revulsivas que den lugar a autoritarismos, al nacimiento de figuras que vengan a conculcar derechos y que todo sea peor que lo que se estaba viviendo. Y la verdad que yo no creo en eso. Yo creo que es la política la que debe solucionar estas cuestiones y que en la Argentina estamos viviendo un proceso fundamental para limpiar y revitalizar la política y poner en valor la buena política. Son los políticos los que deben ocuparse de los malos políticos, como los economistas de los malos economistas, y hasta te diría, hasta como la Iglesia se tiene que ocupar de sus fanáticos que tanto daño le hacen. Muchísimas gracias, un saludo enorme y grande para todo México, un país que los argentinos queremos muchísimo, y te quiero decir que más allá, para resumir y brevemente, de las dificultades que estamos enfrentando en la Argentina, con un pasado que quiere volver y que desestabiliza, el de la expresidente Cristina Kirchner, y con un presente lleno de dificultades, pero así todo nos tenemos que animar a generar el cambio para que este país concrete todo lo que puede hacer de una vez. Ayer le decía a un periodista que hoy la genialidad que podemos hacer los argentinos como sociedad es animarnos, nos tenemos que animar. En eso andamos y ojalá que lo podamos hacer. Un cariño grande para todos. Muchísimas gracias por la entrevista. Escuchamos al escritor, abogado y dirigente de la Unión Cívica Radical de Argentina, Álvaro de la Madrid, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz.